Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Están en su segmento favorito titulado Jesús y la verdad presente. Y les agradecemos por estar con nosotros, ¿verdad? Una vez más. Y pueden apoyarnos. Sí, claro, están a través de estas plataformas que pueden encontrarnos. Y al mismo tiempo, claro está, le puede dar share, le puede dar like, puede compartir este segmento, que es lo que nosotros siempre le pedimos, ¿no? Claro que sí. Así sentir el calor de esa dirección hacia esta. Sí. Bueno, entonces comenzamos con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por las oportunidades que tú nos brindas cada día. En estos momentos, Señor, que vamos a hablar sobre temas, Señor, que son de interés nuestro para el tiempo que estamos viviendo. Te pedimos tu sabiduría, te pedimos tu dirección y la unción de tu Santo Espíritu en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy se titula Los hijos mantienen la fe cuando ven a sus padres vivirla de verdad. Un nuevo estudio reveló que el ejemplo de los padres dentro del hogar es uno de los factores más importantes para que los hijos conserven su fe al llegar a la edad adulta. La investigación muestra que no basta con llevarlos a la iglesia. Los niños necesitan ver que la relación con Dios también forma parte de la vida diaria de su familia. Es también importante recalcar que el informe que se titula Pasando la antorcha, como la fe pasa de una generación a la otra, se publicó por el Instituto de Estudios de la Familia y también la organización cristiana conocida como Comunio. Los investigadores analizaron 4 grandes estudios nacionales realizando con adultos estadounidenses mayores de 25 años que fueron criados dentro de la fe cristiana. Los resultados mostraron que los hijos de padres que asistían semanalmente a la iglesia tenían más del doble de posibilidades de seguir congregándose entre sus 30 y 40 años. Entre quienes crecieron con padres que iban cada semana, el 26% continúa asistiendo regularmente en la adultez, frente al 12% de aquellos cuyos padres no lo hacían. La participación de ambos padres también marcó una diferencia importante. Cuando el padre y la madre acompañaban a sus hijos semanalmente a la iglesia, el 41% de ellos mantuvo esa práctica a crecer. ¿Y sabes qué? Que la cifra bajó al 99% cuando solamente uno de los padres asistía con frecuencia. El estudio destacó que las prácticas sencillas dentro de la casa pueden dejar una huella profunda. Orar antes de comer, dar gracias a Dios y leer la Biblia. También buscar juntos al Señor ayudaron a que la fe fuera vista como parte real de la vida cotidiana. También se encontró que hablar abiertamente de Dios hace una gran diferencia. Los niños que crecieron en hogares donde se conversaba sobre la fe varias veces por semana tuvieron más del doble de posibilidades de asistir a la iglesia. También orar diariamente y considerar importante su relación con Dios durante la adultez. Sin embargo, la enseñanza debe ir acompañada de amor. Los investigadores señalaron que los hijos que tuvieron relaciones cercanas, sanas y afectuosas con sus padres mostraron una mayor permanencia en la fe. Esto demuestra que corregir, enseñar y hablar de la Biblia produce mejores frutos cuando los niños también se sienten escuchándolos, comprendiéndolos y amando. Los padres no tienen que ser perfectos ni saber responder a todas las preguntas, pero sí necesitan ser sinceros y constantes. Los hijos observan cómo reaccionan ante los problemas, cómo tratan a los demás, si oran cuando llegan las dificultades y si realmente practican lo que enseña. Eso es importante. Están sí. Pendientes, grabando todo. Los niños chiquitos, a ver si ellos saben todo. Hay armonía entre lo que dice y hace. Una fe solamente hablada puede olvidarse, pero una fe vivida deja recuerdos difíciles de borrar. El informe aclaró que la familia no debe cumplir sola esta tarea. Una iglesia activa, una comunidad cristiana saludable, buenos líderes y programas para niños y jóvenes también ayudan a fortalecer lo que los padres comienzan en la casa. La información espiritual produce mayores frutos cuando el hogar y la congregación trabajan unidos. En análisis, estamos hablando de la importancia de que los padres vivan lo que predican. Y así sus niños, ¿verdad? Si ellos de edad temprana los llevan a la iglesia, les enseñan a orar,
y a llevar una vida piadosa, pues el porcentaje de que estos niños en la edad adulta permanezcan en la iglesia es mayor. Primera pregunta. Sí. ¿Qué dice la Biblia? En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Y quién se responsabiliza por los hijos? Mira lo que dice en la siguiente cita. Dice, ¿no están acaso muchos padres poniendo sus responsabilidades en manos ajenas? ¿No piensan muchos de ellos que el ministro debe asumir la carga y procurar que sus hijos se conviertan y que el sello de Dios sea puesto sobre ellos? ¿Sabes qué? Esta cita nos hace recordar que muchas veces esta tarea de los padres se la relevamos a la tableta, a la televisión, a los videojuegos o a otras personas, pero es responsabilidad del padre y la madre encaminar a sus hijos por el buen camino. Eso es así. ¿Por qué es tan importante el ejemplo? ¿Por qué es tan importante? Pues, en esa iglesia hay hombres que piensan que deberían enseñar la verdad a otros y sin embargo son exigentes o impacientes y criticadores con sus propias familias. Necesitan que alguien les enseñe hasta que sean hombres pacientes y temerosos de Dios en el hogar, y les es preciso aprender los primeros principios de la religión. Deberían buscar a Dios con sinceridad de amar porque ha sido flagelo para sus familias y granizo desolador que deprime y destruye a sus hermanos. Tales hombres no merecen que se les considere padres de familia, mira qué fuerte estas expresiones, porque no velan por la familia con amor cristiano, misericordia y la verdadera dignidad de una vida piadosa y un carácter semejante al de Cristo. Ahora, ¿es importante el ejemplo que los padres dan a sus hijos? Yo diría que demasiado importante. ¿Por qué? Porque ellos aprenden de los padres los primeros valores y principios que después lo llevan o lo ejecutan o lo expresan en la sociedad. Y si tienen padres que no son piadosos, no son temerosos del Señor, pues eso es lo que ellos van a aprender. Sí, eso es así. ¿Cuál es el ejemplo que los padres deben dar a sus hijos? ¿Cuál? Bueno, cuando dirigís palabras de irá a vuestros hijos, estás ayudando a la causa del enemigo de toda justicia. Tenga cada niño una oportunidad justa de su más tierna infancia. La obra de enseñanza debe comenzar en la infancia y no ir acompañada de dureza ni irritación, sino de bondad y paciencia. Y esa instrucción debe continuar hasta que los hijos lleguen a la edad adulta. Muchas veces los padres se enojan con sus hijos por las acciones y las actitudes que asumen en diferentes situaciones, pero muchas de ellas son ellos los niños, están siendo reflejos de lo que ven en sus padres. Entonces cuando lo ven los niños se molestan, pero es lo que han aprendido. Y por eso yo digo que hay que ser cauteloso. Mira que hay situaciones que uno como padre uno se asombra y dice, es que no puede ser. Sí. Pero aún en esas situaciones, mantener, como dice la cita, la bondad y la paciencia, porque en ese entorno es que realmente se da el aprendizaje. Sí. Muchas veces se regaña al niño y el niño obedece, pero es por temor, no es por amor. Sí, es así. En conclusión, la investigación no presenta una fórmula que garantice las decisiones futuras de cada hijo, pero deja un mensaje claro. El testimonio de los padres es importante. Como enseña Deuteronomio 6, de 6 al 7, la palabra debe compartirse en los momentos comunes de la vida. Los hijos quizás olviden muchas palabras, pero difícilmente olvidarán haber visto a sus padres y a sus madres orar, confiar en Dios y vivir una fe, pero verdadera. Cuando se honra a Dios en el hogar, se imparte una atmósfera celestial que promueve la piedad en nuestros hijos. Sabes que cuando los hijos están en un entorno familiar de bondad y amabilidad, ahí los ángeles se gozan de estar en ese hogar. Eso es así. Que haya armonía en sus hogares, que usted busque la presencia del Señor, porque es la única manera que nosotros podemos realizar un pequeño cielo
en la tierra. Eso es así. Y que Dios nos llene de sabiduría, porque la responsabilidad de cada padre con sus hijos es una gran responsabilidad. Y los hijos no son nuestros, le pertenecen al Señor, y Dios nos pedirá cuenta. Así que pongámonos todos en las manos, que nosotros ambos somos padres, Sí. que Dios nos enseñará el camino, y créanme que los frutos van a ser de gran bendición cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Así que, Maranata, Cristo viene. Bondad de Dios, bondad. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir, tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Llamo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús una vez más,
Una Trinidad continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos. Capítulo 13, cual lleva por título El Despertar de España, parte número 2. El más distinguido entre los conversos de Rodrigo de Valero fue el doctor Eligio Juan Gil, mayor de la corte eclesiástica de Sevilla, quien, no obstante su extraordinario saber, no logró por muchos años alcanzar popularidad como predicador. Valero, reconocido la causa de fracaso del doctor Eligio, le aconsejó a estudiar día y noche los preceptos y doctrina de la Biblia, y la fraudal impotente con que había solido predicar fue sustituido con poderosos llamamientos a la conciencia y tiernas prácticas dirigidas a los corazones de sus oyentes, despertándose la atención de estos, que llegaron a la íntima conversión de la necesidad y ventaja de aquella salvación revelada por el Evangelio. De este modo, los oyentes fueron preparados para recibir las nuevas doctrinas de la verdad que les presentará el predicador, tales cuales a él mismo le eran reveladas, y con la precaución que parecía aconsejar y requerir tanto la debilidad del pueblo como la peligrosa situación del predicador. De este modo, y debido a un celo atemperado con prudencia, culparle la honra no solo de ganar convertidos a Cristo, sino de educar mártires para la verdad. Entre las demás notas celestiales de aquel santo varón, decía uno de sus discípulos, era verdaderamente de admirar el que a todos aquellas cuyas instrucciones religiosas tomaba sobre sí. Parecía que en su misma doctrina les aplicaba al alma una tea de un fuego santo, inflamándolos con ella para todos los ejercicios piadosos, así internos como externos, y encendiéndoles particularmente para sufrir y aún amar la cruz que les amenazaban. En esto solo, en los iluminados con la luz divina, daba a conocer que le existía Cristo en su ministerio, puesto que en virtud de su espíritu grababa en los corazones de los suyos las mismas palabras que él con sus bocas pronunciaba. El doctor Eligio contaba entre sus convertidos al doctor Vargas, como también el doctor Constantino Ponce de la Fuente, hombre de talento poco común, que había predicado durante muchos años en la Catedral de Sevilla, y a quien en el año 1539, con motivo de la muerte de las imperantes, se había elegido para pronunciar la oración fúnebre. En 1548, el doctor Constantino acompañó por mandato real al príncipe Felipe a los Países Bajos para hacer ver a los flamencos que no le faltaba a España sabio o oradores corteses. Y de regreso de Sevilla, predicaba regularmente en la catedral cada 2 domingos. Cuando él tenía que predicar, y predicaba por lo común a las 8, era tanto la concurrencia del pueblo que a las 4, muchas veces aún a las 3 de la madrugada, apenas se encontraba en el templo, sitio común para oírle. Citado en la exposición del primer salmo por Constantino Ponce de la Fuente.
era en verdad una grandísima bendición para los creyentes protestantes de Sevilla. Tiene como guías espirituales a hombres como doctores Elidio y Vargas y el elocuente Constantino, que operó con tanto ánimo y de un modo incansable para el adelanto de la causa que tanto amaba. Asiduamente ocupados en el desempeño de sus deberes profesionales durante el día, se reunía de noche con los amigos de la doctrina reformada, una vez en una casa particular, otra vez en otra. El pequeño grupo de Sevilla creció insensiblemente y llegó a ser el tronco principal de que se tomaron ramas para plantarlas en la campiña vecina. Durante sus ministerios, Constantino, a la par que instruía al pueblo de Sevilla desde el púlpito, se ocupaba en propagar el conocimiento religioso por el país por medio de la prensa. El carácter de sus escritos nos muestra con plena claridad lo excelente de su corazón. Eran aquellos adecuados a la necesidad espiritual de sus pacianos, pero no calculados para lucir sus talentos o para ganar fama entre los sabios. Fueron escritos en sus idiomas patrón, en estilo de alcanzar de las inteligencias menos desarrolladas. Las especulaciones abstractas y los adornos retóricos en los que por naturaleza y educación podía sobresalir, sacrificarlos sin vacilar, persiguiendo el único fin de todos los entendían y resultaría útil a todos. Es un hecho histórico singular y por demás significativo que cuando Carlos V, cansado de la lucha contra la propagación del protestantismo, lucha en que había pasado casi toda su vida, había abdicado el trono y se había retirado en un convento en busca de descanso, fue uno de los libros de el doctor Constantino, sus Suma de Doctrina Cristiana, la que el rey escogió como una de las 30 obras favoritas que constituían aproximadamente toda su biblioteca. Si se tenía en cuenta el carácter de la alta categoría de los caudillos del protestantismo en Sevilla, no resulta extraño que la luz del evangelio brillase allí con claridad bastante para iluminar no solo muchos lugares de bajo pueblo, sino también los palacios del príncipe, nobles y de prelados. La luz brilló con tanta claridad que, como sucedió en Valladolid, penetró hasta en algunos de los monasterios, que a su vez volviéndose centro de luz y bendición. El capellán de monasterios de San Pedro propagaba con celo las doctrinas reformadas. Se encontraban discípulos en el convento de Santa Isabel y en otras instituciones religiosas de Sevilla y sus alrededores. Pero fue en el convento jeronimano de San Isidro del Campo, uno de los más célebres monasterios de España, situado en unos 2 kilómetros de Sevilla, donde la luz de la verdad divina brilló con más fulgor. Uno de los monjes, García de Arias, llamando vulgarmente al doctor Blanco, enseñaba precavidamente a sus hermanos que el recitar en los coros de los conventos de día y de noche las sagradas preces, ya rezando, ya cantando, no era rogar a Dios, que los ejércitos de la verdadera religión eran otros que los
que pensaba en fulgor religioso, que debía leerse y meditarse con suma atención la Sagrada Escritura, y que solo de ellas se podía sacar el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Esta enseñanza, usarla hábilmente en enriquecer otro monje, Casiodoro de Reina, que se hizo célebre posteriormente traduciendo la Biblia en el idioma de su país. Las instrucciones dadas por tan notable personalidad preparó el camino para el cambio radical que en 1557 fue introducido en los asuntos internos de aquel monasterio. Habiendo recibido un buen surtido de ejemplares de las escrituras y de libros protestantes en castellano, los fraudes los leyeron con gran avidez, circunstancias que contribuyeron a confirmar desde luego a cuantas habían sido instruidos y a librar a otros de las preocupaciones de que eran esclavos. Debido a esto, el peor y otras personas del carácter oficial, de acuerdo con la cofradía, resolvieron reformar su institución religiosas. Las horas llamadas de rezo que había solido pasar en solemnes momerias fueron dedicadas a oír conferencias sobre las escrituras. Los rezos por los difuntos fueron suprimidos o sustituidos con enseñanza para los vivos. Se suprimieron por completo las indulgencias de las despensas papales, que construyeron lucrativo monopolio. Se dejaron sustituir las imágenes, pero ya no se les reverenciaba. La temperancia habitual sustituyó a los ayunos supersticiosos y a los novicios se les instruía en los principios de la verdadera piedad. En lugar de iniciarlo en los hábitos ociosos y degradantes del monaquismo, del sistema antiguo, no quedaba más que el hábito monar y la ceremonia exterior de la misa, que no podía abandonar sin exponerse a evitable, a eminente peligro. Los buenos efectos de semejante cambio no tardaron en dejarse sentir fuera del monasterio del San Isidro del Campo. Por medio de sus pláticas y de la circulación de libros, aquellos dirigentes monjes difundieron el conocimiento de la verdad por las comarcas vecinas y la dirigieron a conocer a muchos que vivían en ciudades bastante distantes de Sevilla. Por deseable que fuese la reforma introducida por los monjes de San Isidro en su convento, no obstante ella los puso en situación dedicada a la par de dolorosa. No podía deshacerse de todo de las formas monásticas sin exponerse al furor de sus enemigos. No podía tampoco conservarlas sin incurrir en culpables inconsecuencias. Todo bien pensado, resolvieron que no se sería bueno tratar de fugarse del convento y que lo único que podían hacer era quedarse donde estaba y encomendarse a lo que dispusiera una providencia omnipotente y bondadosa. Acontecimientos subsiguientes les hicieron reconsiderar el asunto. Llegaron al acuerdo de dejar a cada cual libre de hacer, según las circunstancias, lo que mejor y más prudente le pareciera. Consecuentemente, 12 de entre ellos abandonaron el monasterio y por diferentes caminos lograron ponerse a salvar fuera de España. Y a los 12 meses se reunieron en Ginebra. Hacia unos 40 años
que las primeras publicaciones que contenían las doctrinas reformadas habían penetrado en España. Los esfuerzos combinados de la Iglesia Católica Romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento. Y año tras año la causa del protestantismo se había rebustecido hasta encontrarse por miles los heredientes a la nueva fe. De cuando en cuando se iban algunos a otros países para gozar de la libertad religiosa. Otros salían de su tierra para colaborar en la obra de crear toda una literatura especialmente adecuada para fomentar la causa que amaban más que la misma vida. Otros aún, cual los monjes que abandonaron el monasterio de San Isidro, se sentían impelidos a salir debido a las circunstancias particulares en que se hallaban. La desesperación de estos creyentes, muchos de los cuales se había destacado en la vida política y religiosa, había despertado desde hace mucho tiempo las sospechas de la Inquisición. Y andando el tiempo, algunos de los ausentes fueron descubiertos en el extranjero, desde donde se afanaban por fomentar la causa protestante en España. Esto indujo a creer que había muchos protestantes en España, pero los creyentes habían sido tan discretos, ninguno de los familiares de la Inquisición podía ni siquiera fijar el paraderos de ellos. Fue entonces cuando una serie de circunstancias llevó al descubrimiento de los centros del movimiento en España y de muchos creyentes. En 1556, Juan Pérez, que vivía en la sazón en Ginebra, terminó su versión castellana del Nuevo Testamento. Esta edición, junto con ejemplares de catecismo español que preparó el año siguiente y con una tradición de los salmos, deseaba mandarle a España, pero durante algún tiempo fuele imposible encontrar a nadie que estuviese dispuesto a cometer tan arriesgada empresa. Finalmente, Julián Hernández, el fiel comportor, se ofreció a hacer la prueba. Colocados los libros dentro de 2 grandes barriles, logró burlar los de la Inquisición y llegó a Sevilla, desde donde se destruyeron rápidamente los preciosos volúmenes. Esta edición del Nuevo Testamento fue la primera versión protestante que alcanzará circulación bastante grande en España. La versión castellana de Francisco, publicada en Alberes, allá en 1543, solo tuvo limitada circulación, pues gran parte de la edición fue confiscada. En cuanto a Encinas, fue encerrado en una cárcel en Bruselas por haberse atrevido a proporcionar a sus compatriotas ejemplares del Nuevo Testamento en su propio idioma. Después de haber estado encerrado 15 meses, un día se encontró con las puertas de su prisión abiertas y saliendo, sin que nadie se opusiera a ello, en lo más mínimo, escapó de Bruselas y llegó sano y salvo a Wittenberg. Durante su viaje, Hernández había dado un ejemplar del Nuevo Testamento a un heredero, enseñó el libro en un cura que obtuvo de Donate una descripción de la persona que se lo había dado a él y la transmitió inmediatamente a los inquisidores de España. Merced a esta señal, los inquisidores le echaron a su regreso y le prendieron cerca de la ciudad de Palma. Le volvieron a conducir
a Sevilla y le encerraron entre los muros de la Inquisición, donde durante más de 2 años se hizo cuanto fue posible para inducirle a que delatara a sus amigos, pero sin resultado alguno. Fiel hasta el fin, sufrió valientemente el martirio de la hoguera, gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz de la verdad divina en su descarriado país. Y seguro de que el día de juicio final, a comparecer ante su Hacedor, oía las palabras de aprobación divina que le permitieran vivir para siempre con su Señor. Amén. No obstante, aunque desafortunadamente en sus esfuerzos para conseguir de Hernández datos que llevara a descubrimiento de los amigos de este, al fin llegaron los inquisidores a conocer el secreto que tanto deseaba saber. Por aquel mismo momento, uno de los agentes secretos consiguió informes análogos referentes a la iglesia de Valladolid. Inmediatamente, los que estaban a cargo de la Inquisición en España despacharon mensajeros a los diferentes tribunales inquisidores del reino, ordenándoles que hiciera investigación con el mayor sigilo en sus respectiva jurisdicción y que estuvieran listos para proceder con común tan pronto como recibieran nuevas instrucciones. Así es, silenciosamente y con presteza, se consiguieron los nombres de centenares de creyentes. Y al tiempo señalado y sin previo aviso, fueron estos capturados simultáneamente y encarcelados. Los miembros nobles de las prósperas iglesias de Valladolid y de Sevilla, los monjes que permanecieron en el monasterio de San Isidrón de Campo, los fieles creyentes que vivían lejos en el norte, a pie, y otros más en Toledo, Granada, Museas y Valencia. Todos se vieron de pronto encerrados entre los muros de la Inquisición para sellar luego su testimonio con su sangre. Las personas convictas de luteranismo eran tan numerosos que alcanzaron a abastecer con víctimas 4 grandes tétricos autos de fe en el curso de los 2 años y sus siguientes. 2 se celebraron en Valladolid en 1551, uno en Sevilla y el mismo año el otro 22 de diciembre de 1560. Entre los primeros que fueron apresurados en Sevilla figuraba el doctor Constantino Ponce de la Fuente, que había trabajado tanto tiempo sin despertar sospechas. Cuando se le dio la noticia a Carlos V, el cual se encontraba entonces en el monasterio de Yuste, de que se había encarcelado a su capellán favorito, exclamó: si Constantino es hereje, gran hereje es. Y cuanto más tardó, un inquisidor le aseguró que había sido declarado reo. Explicó, suspirando: ¿no podéis condenar a otros mayor? No obstante, no fue fácil probar la culpabilidad de Constantino. En efecto, parecía ser incapaces los inquisidores de probar los cargos levantados contra él, cuando por casualidad encontraron entre otros muchos un gran libro escrito todo de puño y letra del mismo Constantino, en lo cual abiertamente y como si escribiese para sí mismo, trataba en particular de estos capítulos. Según los mismos inquisidores declararon en su sentencia publicada después de estado de la iglesia, la verdadera iglesia, y de la iglesia de Papa, a quien llamaba Anticristo, sacramento de la Eucaristía y el
invento de la misa, acerca de todo lo cual afirmaba él, estaba el mundo fascinado a causa de la ignorancia de la Sagrada Escritura y de la justificación del hombre, del purgatorio y de la llamada cabeza del lobo y invento de los frailes en pro de las burlas, indulgencias papales, de los méritos de los hombres de la confesión, a enseñarles el volumen a Constantino. Este dijo: desconozco mi letra y así confeso haber escrito todo esto. Y declaró ingenuamente ser todo verdad. Tenías ya cansados en buscar contra mí otros testimonios. Tenéis aquí ya una confesión clara, explícita de mis creencias. Obré pues y haced de mí lo que quieras. Debido a los rigores de su encierro, Constantino no llegó a vivir 2 años desde que entró en la cárcel. Hasta sus últimos momentos se mantuvo fiel a la fe protestante y conservó su serena confianza en Dios. Providencialmente fue encerrado en el mismo calabozo de Constantino, uno de los jóvenes monjes del monasterio de San Isidrón del Campo, al cual le cupo el privilegio de atenderlo durante su última enfermedad y de cejarle los ojos en paz. El doctor Constantino no fue el único amigo y capellán del emperador que sufriera a causa de sus relaciones con la causa protestante. El doctor Agustín Casalla, tenido durante muchos años por años de los mejores oradores sagrados de España y que había oficiado a menudo ante la familia real, se encontraba entre los que había sido apresados y encarcelados allá en Valladolid. En el momento de su ejecución pública, volviéndose así la princesa Juana, ante quien había predicado muchas veces y señalado a sus hermanas que había sido también condenada, dijo: os suplico, Alteza, tenéis compasión de esa mujer inocente que tiene 13 años de huérfano. No obstante, no se la observó, si bien su suerte es desconocida. Pero se sabe que los inquisidores, en su insensata ferocidad, no estando contentos aún con haber condenado a los vivos, entablaron juicio contra la madre de aquella doña que había muerto años antes, acusándola de que su casa había servido de templo a los luteranos. Se falló que había muerto en estado de herejía, que su memoria era digna de difamación y de su confiscaba su hacienda. Y se mandaron exhumar sus huesos y quemarlos, y más que se arrasara su casa, que se esparramara sal sobre el solar, y que se erigirían allí mismo una columna con una inscripción que explicará el motivo de la demolición. Todo lo cual fue hecho, y el monumento ha permanecido en pie durante cerca de 3 siglos. Fue durante ese auto cuando la fe sublime y la constancia inquebrantable de los protestantes quedaron raizadas en el comportamiento de Antonio el Resuelo, jurisconsulto sapientísimo, y de doña Leonor de Cisneros, su mujer, dama de 24 años, discreta, virtuosa a maravillas y de una hermosura tal que parecía frígida por el deseo. El Resuelo era hombre de una condición activa y de una firmeza en sus parecencias, superior a los tormentos del santo oficio, en toda la audiencia que tuvo con sus jueces. Se manifestó donde
luego protestante, y no solo protestante, sino dogmatizador de su secta en la ciudad de Toro, donde hasta entonces había morado él, exigiéndole los jueces de la Inquisición que declarase uno a uno los nombres de aquellas personas llevadas por él a las nuevas doctrinas. Pero ni la promesa, ni los ruegos, ni las amenazas bastaron a alterar el propósito de Errezulú en no descubrir a sus amigos imparciales. ¿Y qué más? Ni aún los tormentos podía quebrantar constancia, más firme que evercido roble, no, o que sobria peña naciera en el seno de los mares. Su esposa, presa también en los calabozos de la Inquisición, al fin débil como joven de 24 años, después de cerca de 2 años de encarcelamiento, cediendo al espanto de verse reducida a la estrecha de los negros paredones que formaba su cárcel, tratada como delincuente, lejos de su marido, a quien amaba aún más que a su propia vida. Temiendo todas las iras de los inquisidores, declaró haber dado franca entrada en su pecho a los errores de los herejes, manifestando al propio tiempo con dulces lágrimas en los ojos su arrepentimiento. Noten, hermanos, que la casa donde se reunían los protestantes de Sevilla tuvo fin anólogo. Se roció la tierra con sal y se eligió un pilar monumental parecido. Llegado el día en que se celebraba el auto de fe con la pompa conveniente, el orgullo de los inquisidores, salieron los reos a cabazo y desde él escucharon la lectura de sus sentencias. El resuelo iba a ser reducido a ceniza a la velocidad de una hoguera. A su esposa, doña Leonor, a burjar las doctrinas luteranas que hasta aquel punto había albergado en su alma, y a vivir a voluntad del santo oficio en las casas de reclusión que para tales delincuentes estaban preparadas. En ellas con penitencia recibía el castigo de sus errores y una enseñanza para los verdaderos desviarse del camino de su perdición y ruina. Ahí lo único que le conmovió fue a ver a su esposa en ropa de penitenta, y la mirada que echó, pues no podía hablar a pesar cerca de ella. Caminó de luego de la ejecución. Parecía decir: esto sí es difícil soportar. Escuchó sin inmutarse a los frailes que le hostigaban con sus importunas exhortaciones para que se retractase mientras la conducían a la hoguera. El Errezulú, dice Gonzalo de Iriscal en un historial pontificial, se dejó quemar vivo con valor sin igual. Estaba yo tan cerca de él que podía verlo por completo y observar todos sus movimientos y expresiones. No podía hablar, pues estaba enmohezado, pero todo su contenido revelaba que era una persona de extraordinaria resolución y fortaleza, que antes que someterse a creer con sus compañeros lo que se les exigían, resolvió morir en las llamas. Por mucho que los observaran, no pudo notar ni el más mínimo síntoma de temor o de dolor. Eso sí, se reflejaba en su semblante una tristeza cual nunca había yo visto. Su esposa no olvidó jamás su mirada de despedida. La idea, dice el historiador, de que había causado dolor a su corazón durante el terrible conflicto por él que tuvo que pasar, avivió la llama de afecto que hacía la religión reformada audil secretamente en su pecho, y habiendo resuelto, confiada en el poder que se perfecciona en la
franqueza. Sigue el ejemplo de constancia dado por el mártir. Interrumpió resueltamente el curso de penitencia a que había dado principio. En el acto fue arrojado en la cárcel, donde durante 8 años resistió a todos los esfuerzos hechos por los inquisidores para que se retractara. Y por fin murió ella también en la hoguera, como había muerto su marido, que no sería el mismo parecer que su anciano, cuando exclama: infelices esposos, iguales en el amor, iguales en las doctrinas, iguales en la muerte. ¿Quién negará una lágrima a vuestra memoria y un sentimiento de horror y de desprecio a unos jueces que, en vez de encadenar los entendimientos con la rudeza de la palabra divina, usaron como armas de raciocinio los potros y las hogueras? Tal fue la suerte que corrieron muchos que en España se había identificado íntimamente con la Reforma Protestante en el siglo XVI. Pero esto no debemos sacar la conclusión de que los mártires españoles sacrificarán sus vidas y derramarán su sangre en vano. Ofrecieron a Dios sacrificio de grato olor. Dejaron en favor de la verdad un testimonio que no se perdió de todo. A tales de los siglos, este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, y subsisten hoy día para inspirar aliento a quienes, diciendo mantenerse firme en la hora de prueba, en defensa de las verdades de la palabra de Dios, y para que con su constancia y fe quebrantable sea testimonio vivo del poder transformador de la gracia redentora. Eso es así, hermanos. Le esperamos en nuestra próxima semana, capítulo 14, cual lleva por título En los Países Bajos, Escandinavia. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por un día precioso que nos has dado, aún conociendo que en aquella época muchos tuvieron que pasar por la hoguera, simplemente por mantener la fe que hoy en día podemos nosotros tener. Estas escrituras, Señor, preciosas, como el Nuevo Testamento que tenemos todavía, Dios, protegieron la fe, oh Dios, la palabra, su palabra, en todo momento. No flaquearon para nada. Gracias, Señor, por estos hermanos que lucharon por nosotros, para que nosotros podamos tener su palabra en este momento. Bendito Dios que nuestros hermanos escuchó en esta semana este mensaje, Señor. Pueden entender la importancia de estudiar la Biblia, oh Dios, porque fue gran sacrificio que muchos de nuestros hermanos tuvieron que pasar. Permítale, oh Dios, que puedan crecer, oh Dios, que nunca flaqueen en la fe. Bendice, oh Dios, nuestros hermanos, amigos, nuestros oyentes. Gracias, Señor, por todo, por Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.